Desde la Escuela Normal Miguel F. Martínez, situada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, les saludamos Adriana Domínguez Aldívar, Miriam Benítez González y Juan Víctor Alejandro Meléndez Gómez con la investigación Formación Inicial Docente, la práctica profesional fundamentada en el Index for Inclusion. Un diagnóstico desde la formación inicial docente y la experiencia situada en las aulas primarias, basada en hallazgos de la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Hay una brecha persistente entre el discurso inclusivo y la realidad escolar. El discurso declara, la educación inclusiva es un enfoque indispensable para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes en condiciones de equidad. Sin embargo, la práctica cotidiana nos dice otra cosa. Esta afirma, a pesar de su presencia en el discurso, la concreción en escenarios reales continúa siendo desigual. La inclusión sobrevive a menudo como iniciativa individual, no como una estructura institucional. Por lo tanto, la inclusión no es un estado concluido, sino un proceso dinámico de mejora institucional que requiere una articulación perfecta. Los docentes en formación como lente de diagnóstico situado. La presente investigación se llevó a cabo con 75 estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en educación primaria, los cuales dieron respuesta a 70 indicadores evaluados basados en el Index for Inclusion. Este análisis incorpora la perspectiva de quienes están en el umbral de la docencia y captura la inclusión como un proceso, interpretado desde la experiencia real en el aula. Además, este análisis recupera la inclusión como un proceso interpretado directamente desde la trinchera por los futuros docentes en contextos reales. Index for Inclusion maneja tres dimensiones estructurales para que se dé una verdadera inclusión. El éxito de la educación inclusiva depende de la articulación simultánea de estas tres dimensiones. La primera de ellas son las culturas inclusivas, que tienen que ver con valores compartidos, relaciones y comunidad. La segunda dimensión son las políticas inclusivas, normativas, apoyos y organización. Y la tercera dimensión tiene que ver con las prácticas inclusivas, el aula, el currículum y la pedagogía. En nuestra investigación mostramos como resultados tres dimensiones y una de ellas, dimensión A, son las culturas inclusivas como cimiento relacional. Las dimensiones más consolidada en las escuelas primarias observadas opera en el plano de los valores humanos y las relaciones interpersonales. Estas muestran algunas fortalezas. Entre ellas son la aceptación de nuevos integrantes, la cooperación y el respeto mutuo, y por último, la resolución pacífica de conflictos, pero también nos da a conocer algunas vulnerabilidades. Entre ellas podemos mencionar la participación sistemática de las familias, la construcción de ciudadanía democrática y por último el reconocimiento integral de todas las diversidades más allá de lo visible. Dentro de la encuesta se le permitió a los alumnos emitir algunas opiniones, las cuales fueron registradas en el momento que ellos lo aportaban y se les asignó un número consecutivo. El estudiante normalista número 9 nos afirma, la comunidad escolar se siente unida con un ambiente de respeto, empatía y apoyo mutuo que refleja los valores inclusivos. En la dimensión B, el déficit estructura políticas nos dice que el foco actual centrado exclusivamente en prevenir el maltrato, que es el bullying, y regular la conducta. Existen varias fallas. La primera de ellas es la accesibilidad física, rampas y señalización insuficiente. En la falla número 2 nos habla de las barreras para el aprendizaje y participación, así como ausencias de coordinación de apoyos formales y reconocimiento en la diversidad lingüística. Así pues, podemos afirmar que la inclusión depende de la voluntad, no del sistema. Dentro de la iniciativa docente se prioriza la convivencia escolar y la regulación de la conducta. El estudiante número 70 afirma, considero que este centro escolar tiene una base sólida de valores inclusivos y de cooperación. Dentro de la estructura institucional, la ausencia crítica de soporte material y logística, el estudiante 2 nos comunica. Tres cosas que me gustaría cambiar es
mejorar la accesibilidad física de las instalaciones como rampas, señalización y espacios adaptados. Así que podemos afirmar que hay un vacío crónico en la coordinación de apoyos formales y en la formación continua del personal en sitio. Dimensión C. La acción fragmentada dentro de la práctica en el aula. Tanto la participación activa como el aprendizaje colaborativo tendrán que ver con ciencia, tecnología y recursos del entorno. En la dinámica en el aula nos dice que hay un fuerte respeto mutuo, participación y aprendizaje entre pares. El trato amable favorece la formación integral. Sin embargo, también hay un límite curricular, y este es que la planeación no estandarizada, escasa integración de contenidos científicos, éticos y tecnológicos con el enfoque inclusivo. El estudiante número 33 nos afirma, la ausencia de una planeación para una escuela y un contexto sí cambia muchísimo cómo aprenden los niños. La estandarización curricular como barrera invisible. Orquestar el aprendizaje requiere conocer el contexto. Desde el pensamiento crítico, la curiosidad científica y el poder y gobernanza, dentro de la dinámica del aula, el estudiante 33 nos indica, la ausencia de una planeación para una escuela y un contexto sí cambia muchísimo cómo aprenden los niños. Desde el contexto y diversificación, el alumno 19 nos registra el siguiente comentario. Olvidar a los niños que aprenden de maneras distintas, cayendo en la estandarización de un solo método de enseñanza. Matriz de diagnóstico, el estado de la inclusión escolar. Desde las culturas, políticas y prácticas, hemos dividido nuestros locus de acción en cultura, plano relacional y axiológico, políticas, el plano institucional y normativo, y en las prácticas, el plano pedagógico y curricular. En cada una de ellas encontramos fortalezas como son en la cultura, la convivencia y la aceptación; en las políticas, el acceso equitativo inicial; y en las prácticas, aprendizajes entre pares. Pero también hemos encontrado vulnerabilidades críticas. En las culturas, la participación sistemática familiar; en las políticas, la accesibilidad física y políticas, aparte de la barrera del aprendizaje y participación; y en las prácticas, la diversificación del currículum. La nivel de consolidación entonces queda así. Las culturas alto pero informal. En políticas incipiente, fragmentado. Y en prácticas medio pero solamente confinado al aula. La asimetría de la inclusión, un modelo desequilibrado. El hallazgo central del estudio evidencia una asimetría estructural. La inclusión se desarrolla vigorosamente en el plano relacional, que es la cultura, y pedagógico, las prácticas. Esto mucho antes de institucionalizarse en marcos normativos, que son las políticas. Esta desarticulación provoca que la inclusión dependa casi exclusivamente del esfuerzo individual del docente, comprometiendo su sostenibilidad a largo plazo. Resignificando el Index for Inclusion. La visión tradicional es un mero instrumento de diagnóstico institucional de verificación para medir cumplimientos normativos, pero hemos de transitar hasta la nueva propuesta empírica, que es un potente discurso formativo, una herramienta pedagógica que articula la teoría con la práctica profesional, permitiendo a los futuros docentes comprender la inclusión como un proyecto colectivo en permanente construcción. El desarrollo de culturas y prácticas inclusivas antecede a la política. El reto histórico de las escuelas normales es formar a los arquitectos que construyan las estructuras que hoy faltan. Dentro de las culturas y relaciones humanas, hemos de transmitir la transversalidad, que es integrar la inclusión no como un contenido aislado, sino como el eje rector de toda práctica profesional. Igualmente, desde la institución y políticas, debemos apuntalar a la visión sistémica, formar docentes capaces de transformar culturas y políticas, no solo de gestionar prácticas de aula. Y por último, dentro de las prácticas y acciones en el aula,
Debemos también apuntalar a la sostenibilidad, reducir la dependencia de la iniciativa individual mediante la creación de redes de apoyo institucionalizado. Concluimos que la educación inclusiva no se decreta, se construye colectivamente. Por último, quisiéramos compartir con ustedes algunas referencias que fueron consultadas para la presente investigación. Agradecemos a cada uno de ustedes la atención brindada a esta presentación. Muchas gracias.